Bueno, muy buenas a todos. Espero que os estéis al menos entreteniendo y aprendiendo algo en este curso. Y vamos a seguir con el tema 2, en el que vamos a introducir las redes DAG y entender un poco la motivación de por qué hacen falta conocer este tipo de redes y por qué están en este tema y por qué lo estudiamos aquí. Bueno, lo primero a comentar es qué es esto de las siglas DAG, ¿vale? Lo tenéis explicado aquí abajo. Voy a poner el color que utilizo siempre, rojo, ¿vale? DAG no deja de ser las siglas de grafo dirigido acíclico, Directed Acyclic Graph, que de alguna manera representa el concepto de grafo computacional que vimos antes, ¿vale? Es un grafo dirigido porque ya visteis que cuando nosotros teníamos, pues por ejemplo, la X y luego teníamos una operación y teníamos otra operación, etcétera, etcétera, esto tiene un orden, ¿vale? Las flechas llevan una dirección. Es acíclico porque no tenemos o sea, no hay ninguna dependencia circular, y esto es importante porque al no haber dependencias circulares, los gradientes pueden ser calculados de manera fácil y la propagación hacia adelante no es ambigua, porque si tuviésemos dependencias circulares, dependiendo de qué tipo fuesen, podríamos tener ciertos problemas. Y de alguna manera con estos grafos podemos representar el grafo computacional de una red. Lo que os enseñé hasta ahora, obviamente, era la arquitectura. De hecho, lo que vimos en el vídeo anterior era la arquitectura de un perceptrón, en el que teníamos una suma, una multiplicación, cosas muy sencillitas, operaciones muy sencillas, que iban de izquierda a derecha, normal y corriente, como lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Obviamente, en las redes neuronales y en las arquitecturas de redes neuronales de hoy en día, las arquitecturas son más complejas que una red totalmente conectada sin más, ¿vale? Las redes totalmente conectadas son de los 80, pero las redes que tenemos ahora, redes convolucionales, transformers, ResNet, cualquier arquitectura, pues conlleva elementos más complejos en la red en cuanto a arquitectura. Básicamente, dos de estos elementos que vamos a estudiar hoy y vamos a ver cómo los grafos dirigidos a cíclicos, los grafos computacionales también lo soportan, son las conexiones no lineales y la reutilización de pesos. La primera, las conexiones no lineales, si volvéis atrás en los vídeos o os acordáis de cuando hablamos del desvanecimiento de gradiente, pusimos una transparencia que hablaba sobre las ResNet, Residual Networks, que es una red muy utilizada en visión artificial para tratar de paliar el problema del desvanecimiento del gradiente. Bueno, estas redes, si os acordáis, tenían unas conexiones que eran de este estilo, en la que teníamos una capa totalmente conectada, una función de activación, otra capa, pero hacíamos conexiones de este tipo y aquí sumábamos, ¿vale? Saltándonos conexiones, es decir, la entrada de una capa hacía de entrada también de la capa siguiente. Ese tipo de conexiones no lineales también se pueden agregar a los grafos computacionales y obviamente las herramientas de diferenciado automático, como por ejemplo Autograph en PyTorch, son perfectamente capaces de manejar este tipo de operaciones y de hacer la diferenciación automática para que podamos entrenar este tipo de redes. Por otra parte, en otro tipo de redes, como por ejemplo las redes convolucionales, ya hablaremos de ellas más adelante cuando tratemos arquitecturas específicas, pero estas redes aprenden ciertos filtros que son como patrones a buscar en las imágenes que van haciéndolas. Bueno, ya explicaré lo que es una convolución y todo esto, lo explicaremos, pero bueno, la cuestión es que estos filtros son filtros que son compartidos y más que son compartidos, son filtros que son aprendidos, que se aplican en toda la imagen en diferentes regiones, pero sus pesos, que es lo importante de esta operación, sus pesos se comparten en diferentes partes de la red. Es decir, los pesos no todos son únicos. Hasta ahora nosotros hacíamos una capa lineal, una serie de pesos, una capa de lineal, una matriz de pesos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero puede haber arquitecturas en las que los pesos sean compartidos en diferentes partes de la red.
Lo que os quiero decir aquí es que esto da pie a crear arquitecturas más complejas y que vamos a poder hacer con estos grafos dirigidos a cíclicos, sin problema. Entonces voy a poneros un ejemplo para que lo veáis y aquí arriba lo que estáis viendo, vamos a fijarnos en la parte de arriba de transparencia, es un grafo dirigido a cíclico, o sea, un grafo computacional para una red totalmente conectada. Lo he simplificado, es igual que el que habíamos hecho antes, bueno, igual no, porque esto no es un perceptrón, aquí tenemos dos capas. He ignorado el término vías por simplicidad, simplemente vamos a poner que aquí tenemos un peso y la entrada, aquí habría una operación de multiplicación y la salida de esta capa sirve de entrada a la siguiente, aquí otra operación de multiplicación con el peso y luego pues aquí calcularíamos y sombrero y calcularíamos la losa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un grafo computacional de una red como las que ya vimos hasta ahora, una red totalmente conectada con dos capas, ¿vale? Sin más. Vamos a ver ahora una arquitectura un poco más compleja con estas conexiones no lineales y con esta compartición de pesos, que es la red que tenemos aquí abajo, perfectamente implementable en cualquier framework de Deep Learning sin ningún problema. Igual que en la anterior tenemos dos pesos, ¿vale? W1, W2, y en este caso, en la primera capa, la entrada pues es X, no hay ningún problema, la entrada normal, el ejemplo, ¿vale? Que estamos haciendo una pasada hacia adelante. Y aquí pues se haría una operación de multiplicación. Puse FIS1 para representar cualquier operación, pero vamos a suponer que es una operación normal de multiplicación. Después de aplicar una función de activación o lo que apliquemos, pues saldría el valor de salida, ¿vale? De esta capa. Bien. Después aquí, en FISU2, en esta capa, fijaros que la entrada ya no es tan sencillo, porque no es simplemente lo normal, sería la salida de FISU1 aquí, que sirviese como entrada y lo multiplicásemos por el peso W2. Pero ojo, porque aquí vemos que hay esta flecha, que es lo diferente, ¿vale? Esta flecha hace que esta entrada también se aplique sobre esta otra capa de la red. Es igual que si hiciésemos aquí esto, ¿vale? Más o menos. Bien, entonces aquí, ¿qué podría haber? Pues, por ejemplo, podemos definir que FISU2 aquí define una operación de suma para estas dos entradas y luego una operación de multiplicación para multiplicar por el peso, ¿vale? Podría ser una posibilidad perfectamente posible. Luego podríamos aplicar una función de activación, lo que fuese, a nuestro gusto, ¿vale? Bien, entonces aquí la primera diferencia, X sirve de entrada para esta capa, pero sirve de entrada para esta otra capa que es una capa más interna, una capa oculta de la red. Bien, ¿y ahora qué pasa con FISU3? Pues que tenemos otra situación interesante, ¿vale? FISU3 tiene dos capas ahora en el nivel anterior que le sirven de entrada, esto ya es peculiar, vamos a considerar que estas dos capas se suman, pero luego el peso no es un W3 que tenemos aquí, ¿vale? Que podría ser perfectamente posible, esto, y habría una multiplicación, sino que este peso es el mismo peso que el de la capa anterior, ¿vale? El mismo peso que el de la primera capa, es decir, W1, fijaros cómo esta flecha directamente nos mete ese peso ahí y aquí tendríamos una operación de multiplicación para multiplicar sobre ese peso que es compartido, ¿vale? Eso es súper importante. Y después, nada, esto ya es lo normal, calcularíamos el sombrero, el error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a la hora de hacer la diferenciación aquí, esta red obviamente es diferente a una red totalmente conectada. Lo que pasa que con la regla de la cadena podemos hacerlo exactamente igual. Bien, esto sería un poco la definición, por ejemplo, de z sub 1, que sería simplemente multiplicar el peso W1 por X. O sea, aquí estoy representando esta multiplicación de aquí. ¿Vale? Esto sería Z1. Bueno, Z2 sería pues bastante sencillo porque sería como calcular esto de aquí, que ya os dije antes que era hacer una suma aquí, lo habíamos definido, y luego multiplicar por el peso, es decir, la suma de Z1 con X multiplicado por el peso W2. ¿Vale?
Esto es como definiríamos Z2 y ahora vemos cómo definimos Y sombrero, que sería esto de aquí, que sería la salida de la red al final ya, cuando antes de calcular el error. Y en este caso, pues obviamente FISU3, ¿de qué depende? Pues depende de Z1, de Z2 y de W1, es decir, de Z1 por esta línea, Z2 por esta línea y W1 porque es el peso que afecta a esta capa porque así lo hemos decidido diseñando esta red. Entonces, en este caso, hemos decidido que aquí estas dos capas se suman, aunque podríamos haber hecho cualquier otra operación que nos gustase, ¿vale? Simplemente ponemos la suma por simplicidad y multiplicamos por el peso, que sería esta operación que aparece aquí. Como os indico en la nota, phi son las funciones que acabamos de poner, como las acabo de escribir aquí, por decisión nuestra, cuando diseñamos la red. Podría ser otra operación. Imaginaros que en la ResNet, en vez de sumar esa conexión que saltamos ahí, pues queremos restarla o multiplicar por un factor o por un parámetro que aprendamos o lo que queramos, ¿vale? Es decir, la arquitectura es libre. La tarea del grafo computacional es registrar esa arquitectura en un grafo y después ser capaz de hacer una pasada hacia adelante y de ser capaz de hacer una pasada hacia atrás calculando los gradientes para quién, para los de siempre, para los parámetros aprendibles. En este caso, únicamente dos, W1 y W2. Bueno, y esto es justo lo que vamos a hacer aquí, que es calcular la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a W1, a los pesos y a W2. Ya sabéis que todo el resto, cuando estamos haciendo, por ejemplo, con respecto a W1, todo el resto de la red se considera constante. Entonces, a la hora de hacer esta derivada parcial, que sería esto que tenemos aquí, la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a W1, empezaríamos a ir hacia detrás y aquí lo que habría que tener en cuenta es cómo afecta el peso W1 a cada una de las partes de la red. Y aquí vemos que hay realmente tres caminos por los que W1, este peso, afecta a la salida, a I sombrero, y por tanto a la función de pérdida. El primer camino es este de aquí, de manera directa, ya que en la transparencia anterior se definía que I sombrero era igual a W1 multiplicado por las activaciones Z1 más Z2. Por tanto, este primer camino hay que tenerlo en cuenta. Segundo, tenemos este camino intermedio en el que vemos que Z1 viene influenciada también por este peso a través de esta conexión de aquí. Y por último tenemos el tercer camino, el de abajo, que es Z2, que para el cálculo de Z2, aparte de tener en cuenta W2, tenemos que tener en cuenta también W1, ya que por este camino de aquí nos está influyendo en el cálculo de la salida por la parte de abajo, por Z2. Dicho esto, la derivada parcial finalmente de la función de pérdida con respecto a W1 se puede escribir como esta expresión de abajo. Aquí ya está sacado factor común a este término y de alguna manera lo que tenemos entre paréntesis sería esta parte de aquí, ¿no? Que sería lo que tiene la amiga, la derivada parcial de la salida de I sombrero con respecto a W1. Y en este caso, pues tenemos en cuenta los tres caminos. Tenemos en cuenta el primer camino, que sería el de arriba, que sería la derivada parcial de I sombrero con respecto a W1 directamente. Luego tenemos el camino del medio, que sería derivada parcial de I sombrero con respecto a Z1, vamos hacia atrás, por la derivada parcial de Z1 con respecto a W1. Y el tercer camino, el de abajo, que sería la derivada parcial de I sombrero con respecto a Z2, por la derivada parcial de Z2 con respecto a W1. Esta última la podríamos extender un poco más poniéndolo en función de Z1, pero bueno, creo que se coge un poco la idea. Realmente esto es así porque definimos las operaciones o cómo se constituía la red en la transparencia anterior de esa manera. Si hubiese otras operaciones, sería de otra manera. El sistema de diferenciación automática realmente le da igual. Una vez que él construye el grafo computacional, puede calcular esto sin ningún problema. Para tener en cuenta cómo calcularlo con respecto a W2, pues en este caso es bastante más sencillo porque W2 solo afecta a la salida por este camino y por tanto la derivada parcial aquí sería esto que tenemos aquí abajo, que sería
simplemente el cálculo de la derivada parcial de I sombrero con respecto a W2 sería la derivada parcial de I sombrero con respecto a Z2 por la derivada parcial de Z2 con respecto a W2, simplemente. Bueno, importante, por ir resumiendo, ir acabando esta parte. El peso W1 es reutilizado en dos sitios de la red, lo vemos y vemos que no tenemos ningún problema en la diferenciación automática. Eso es importante, es decir, podemos reutilizar pesos. Y insisto mucho en esto, porque esto va a ser algo muy común en arquitecturas que vamos a ver muy importantes, que hay que conocer en el Deep Learning, que vamos a ver en el tema 4, sobre todo, ¿vale? Vamos a ver en los temas posteriores del curso. Entonces, esta reutilización de pesos es súper importante. Y ya por acabar, simplemente también os dejaré un notebook para que podáis jugar pues haciendo otras arquitecturas, aunque no tengan mucho sentido, ¿vale? Porque esta realmente no está hecha para resolver ningún problema específico. Aquí le metí también el error cuadrático medio, MSE, ya hablaremos de él, y le metí una función sigmoide y con eso pues simplemente dibujé el grafo computacional que es el que os pongo aquí a la derecha. Y bueno, pues como ejercicio os dejo que le echéis un ojo, que lo cambiéis, que probéis a meter unos valores y probéis a hacer la diferenciación y veáis que sale lo mismo que vosotros tenéis en la libreta y que calculasteis a mano, ¿vale? Porque esta parte, cuando la veamos en prácticas, pues nos va a servir también para poder hacernos nuestras redes pequeñitas, meterles unos valores, hacer una pasada hacia adelante, ver que sale lo que nosotros calculamos en el papel que tiene que salir y hacer una pasada hacia detrás, un backpropagation y ver que evidentemente estamos calculando bien las derivadas parciales y todo funciona como creemos o como debe de funcionar.